Revisemos los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos están formados en forma distinta como se hicieron los poliedros. Los cuerpos redondos tienen una base que se hace girar en torno a un eje y forma una figura que tiene una parte que es curva. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso una figura, un plano, puede ser un triángulo, puede tener una forma de K, puede tener cualquier forma, pero un plano. Y en uno de los lados se empieza a hacer girar. De esta manera, 360 grados, forma una figura que es un cuerpo redondo. Si se fijan en la imagen, hay un plano, hay un eje, es decir, uno de los costados se fija y al hacerlo girar está formando entonces un cuerpo redondo. Los cuerpos redondos que se analizan básicamente son el cilindro, el cono y la esfera. Digo analizar porque vamos a revisar cuánto vale el área y su volumen de estas figuras. Pero existen muchos cuerpos redondos. Es cosa de colocar un plano con la forma que ustedes quieran, colocan un eje y la hacen girar en torno a ese eje 360 grados y van a formar otra figura de la forma de cuerpo redondo. Y pueden formar, por ejemplo, el típico reloj de arena, que es en realidad una K, y esa K es un plano y al hacerlo girar aparece el reloj de arena. Y inventen otro y siempre van a aparecer cuerpos redondos. Entonces se llaman volúmenes de revolución. Ellos se formaron girando con un eje central. Revisemos entonces lo primero de los tres que acabo de mencionar, donde vamos a ver sus áreas, o sea, su volumen, su área, y son tres los más básicos: el cilindro, el cono y la esfera. Los cilindros, aquella figura que tiene una forma de un tubo. ¿Cómo se generó esta figura? Si ustedes toman un rectángulo y en uno de los costados lo fijan como eje, el resto del plano lo hacemos girar, se formó el cilindro. Entonces, como se nota, es un rectángulo, puede ser más cortito, por lo tanto incluso un cuadrado, pero supongamos un rectángulo. En uno de los lados lo fijamos de eje y hacemos girar este rectángulo en 360 grados, formamos un tubo. ¿Cómo me quedó? Arriba una base que es un círculo. Y abajo otra de las circunferencias, un círculo donde arriba tiene superficie redonda, abajo también, y el cuerpo me queda entonces rodeando estos dos. Esta figura tiene área y volumen. El área es aquella superficie por fuera de la figura y el volumen es el contenido que puede quedar dentro del cilindro. Para calcular esto necesito conocer el radio de la circunferencia, ya sea la que está arriba en la base, que está superior, o la base inferior, son idénticas, es el mismo radio. Entonces, conociendo R y conociendo la distancia que existe entre estas dos circunferencias, que se llama altura, la separación entre ellas, llamamos altura, y que aquí la estamos mencionando como H, altura, vamos a decir entonces que el área, contorno por fuera, de este cilindro se calcula como 2pi RH, todo multiplicado, 2 por pi por R por H, y le sumamos 2 veces pi por R al cuadrado. De esa forma entonces hemos estado calculando toda la superficie, como que si quisiéramos saber cuánto vamos a ocupar de pintura en el caso de que queremos pintar un tubo. Sabemos que la superficie entonces está en los centímetros cuadrados, los metros cuadrados, de manera que la calculamos de esa forma. Pero para eso hay que conocer el radio que tiene la base, esta circunferencia, que es la misma arriba y abajo, en los dos topes. Si queremos calcular entonces el volumen ahora, lo que puede estar de contenido dentro de este cilindro, multiplicamos pi por r al cuadrado por la altura. Pi por r al cuadrado es el área de la circunferencia que está arriba, y eso por h. Entonces estamos abarcando el volumen completo, el contenido por dentro de la figura. Así pueden ustedes calcular entonces las dos medidas que se pueden medir en un cilindro. El cono. El cono es una de las segundas figuras que vamos a estudiar. Son conocidas, ¿no es cierto? Se formó girando triángulos. Supongan un triángulo rectángulo en que uno de los costados, uno de los catetos, lo estamos fijando como eje. Hacemos girar entonces el triángulo en 360 grados y me queda esta forma. Tiene cuerpo redondo y abajo se formó una circunferencia. Eso se llama un cono. Vamos a identificar algunas partes.
De la circunferencia, dentro de ella aparece el radio. Hay que conocer la medida del radio, entonces esa la llamamos R. La altura es desde la punta del cono hasta que cae perpendicular a la base, en este caso a la circunferencia. Esa línea, que si la medimos, se llama altura y la denominamos como H. Pero si ustedes se fijan, aparece una G. ¿Quién es G? Se llama generatriz. Y la generatriz es la hipotenusa de este triángulo que se hizo girar. Si se fijan ustedes, entonces los costados, desde la punta donde está terminando el cono hasta llegar a la orilla de la circunferencia, esa línea de lado se llama la generatriz. Se puede medir. Por lo tanto, de esa forma nosotros vamos a calcular entonces ahora el área y también el volumen de ella usando la generatriz. Para el área multiplicamos pi por r. Y ese producto se multiplica por la suma de G más R. G generatriz más R el radio. Y así están sacando la superficie por fuera de un cono. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de él, el contenido que cabe dentro de este cono? Es 1/3 de pi r cuadrado por h. Solo 1/3. Si nosotros nos acordamos de la fórmula de cómo se calculaba el volumen del cilindro, podemos ver que esto es 1/3 del volumen del cilindro. ¿Cómo vamos a recordar esta forma? Imaginen que tenemos un cilindro y que el cono es un cono de helado. Si colocamos 2 conos de helado hacia abajo, con las puntas hacia abajo, más uno al revés, me caben 3. Por lo tanto, el cilindro contiene 3 veces el volumen del cono. Entonces el cono es 1/3 del volumen de un cilindro. A ver si de esa forma recuerdan un poquitito la fórmula de uno de los dos. Uno está relacionado con el otro y nos puede servir esa relación. Finalmente entonces revisemos la esfera. La esfera se formó de girar también un plano, pero esta vez es media circunferencia. La mitad de una circunferencia en la parte del diámetro, donde va la línea recta, se hace girar en 180 grados y aparece esta pelotita llamada esfera, que es totalmente por todos lados simétrica. Media circunferencia girada entonces. Tenemos que conocer el radio de la circunferencia para poder calcular el área y el volumen de la esfera. En el caso del área, 4pi por r al cuadrado me calcula el área o todo lo que es por fuera de la esfera. 4pi por r al cuadrado. Bastante simple. Si queremos calcular ahora el contenido que va dentro de la esfera, lo que se llama el volumen de la esfera, se calcula como 4/3 pi por r al cubo. Esta vez r lo elevan al cubo, lo repiten 3 veces, r por r, y así están calculando entonces el volumen o contenido de la esfera. Se pueden formar muchas otras figuras. Ya saben que teniendo un plano, fijándolo en un eje y haciéndola girar, aparecerá un cuerpo redondo.